quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta Honduras Libertaria, con la conducción de Elena Toledo. Muy buenas tardes, tengan todos. Esto es Honduras Libertaria con su servidora Elena Toledo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Y muy contenta de estar un jueves más con ustedes, que se nos haga costumbre estar aquí compartiendo opiniones con todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de América Latina y más allá. Hoy vamos a comenzar con nuestra sección Libertad en Corto, haciendo una pequeña variación, ya que esta sección está destinada a hablar sobre las noticias en general que han promovido o limitado la libertad en el país, pero vamos a dedicarlo a hablar un poco sobre el tema que ha aquejado a la sociedad en la última semana y especialmente en las últimas horas, como lo es el de las protestas estudiantiles. Y es que los estudiantes han sido un semillero de héroes, de valientes jóvenes a lo largo de la historia. Han defendido causas justas con la rebeldía que les caracteriza y la pasión propia de su edad. Han sido los primeros que en muchos momentos han levantado la voz ante injusticias. Pero en otros casos han sido el escudo, cual se cocinan oscuros episodios de conflicto dirigidos por grupos sociales y políticos que buscan intereses propios. En la historia latinoamericana reciente hemos visto episodios como el de Tlatelolco en México en el año de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas el gobierno masacró a un centenar de jóvenes que protestaban, historia que se repite con otros tintes y diferentes coyunturas en Ayotzinapa, con 43 estudiantes normalistas. Además, en Venezuela han sido estudiantes los que lideran manifestaciones contra el régimen castrocomunista de ese país. Pero no todas las historias se pueden leer igual. No todas tienen el mismo trasfondo, el mismo origen o el mismo fin. Así sucede en Honduras, donde un grupo de estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres, el centro de educación media más grande del país, se ha levantado en protestas desproporcionadas por el aumento de 5 minutos en la hora clase sin dar margen al diálogo con las autoridades y además con incongruencias entre sus dirigentes respecto a lo que exigen, siendo esto manifiesto en lo vacío de sus argumentos. Institutos de todo el país han dialogado con sus autoridades correspondientes y han logrado acuerdos para que su jornada no se extienda hasta altas horas de la noche, reponiendo lo necesario los días sábados por la mañana. Esto fue corroborado por su servidora con madres de alumnos estudiantes de diferentes institutos, quienes además agregaron que no pensaron nunca en manifestarse. El diálogo siempre fue fluido y abierto. ¿Por qué el Vicente Cáceres o el Instituto Luis Bográn, ambos de Tegucigalpa, la capital del país, no hicieron lo mismo?
A todas luces se ha percibido un componente político muy fuerte detrás de estas agresivas movilizaciones de grupos que, lejos de querer sumar, pretenden dividir, renovar su lista de mártires, colapsar el país, para luego presentarse como la solución mesiánica al desastre que ellos mismos han promovido. ¿Cómo se puede descifrar esto tan fácilmente? Primero, cuando inició el conflicto, porque en todos los países en donde la franquicia del socialismo ha llegado, han aplicado la misma fórmula, y aún en Honduras, aunque sin arraigo, ya lo vivimos. Y bueno, últimamente, porque sin pena alguna, los que componen el Partido Libertad y Refundación Libre, dirigido y presidido por el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009, pues han salido a manifestarse en apoyo a las manifestaciones violentas que ha tenido este bloque estudiantil, que definitivamente ha salido de todos los límites. Y bueno, tal es la incongruencia de estos grupos políticos y sociales, que también incluye organizaciones de derechos humanos, que apoyan que se reprima y hasta asesine a estudiantes en países como Venezuela y que se les suprima su libertad de expresión como en Cuba, pero en Honduras auspician que se lancen al ruedo, usándolos como carne de cañón, como potenciales mártires. De ambas situaciones, lo que se puede deducir es la poca importancia que tiene para ellos la vida humana de los más vulnerables, ya que por sobre ella está el poder político y las ansias de ver arder a un país en llamas. Entonces, llamamos a la cordura, llamamos a la razón a estas fuerzas que están queriendo incendiar el país, usando a los estudiantes, a los más vulnerables, niños desde 13 años, que no lo hagan porque Honduras es un país, si bien no es grande, pero sí cabemos todos. Entonces esperamos que las autoridades logren llegar a un acuerdo con realmente un grupo muy pequeño, porque el grupo más grande y la mayoría de los institutos ya están acatando las nuevas medidas, con lo cual se aumenta un mes de clases prácticamente. Entonces, por favor, más educación y menos apología al odio. Y así terminamos nuestra sección Libertad en Corto. Para pasar a la sección Hablemos de Libertad. ¿Y de qué libertad vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de esa libertad que se nos ha sido coartada en muchos países de Latinoamérica, sino que en todos, y que es el flagelo del narcotráfico. El narcotráfico que así como bien el socialismo nos quita libertades, el narcotráfico, más bien la guerra contra las drogas, también nos ha suprimido libertades. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Julio Mejía, director general de la Organización para la Libre Iniciativa, Fundación para la Libre Iniciativa, y a Oscar Sagastume, director general de la Alianza. Es para la Alianza, Oscar, si me ayudas con el nombre. Alianza por el fin a la violencia y la prohibición. Sí, disculpen ustedes, pero como verán es un nombre un poquito extenso, entonces por eso no se me graba todavía. Pero ya me lo aprenderé. Bienvenido Julio, bienvenido Oscar. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Bueno, para ponernos un poquito en contexto de lo que vamos a hablar, quisiera comenzar con Julio. Julio, ¿qué detonó la guerra contra las drogas en Colombia? ¿Qué fue esto que detonó que se volviera tan cruenta? Bueno, ha habido como diferentes etapas en realidad en lo que ha sido la guerra contra las drogas aquí en Colombia. Una primera etapa fue el momento en que los carteles empiezan a tomarse la producción de cocaína. Realmente Colombia no era, antes de los 80,
y de mediados de los 70 no era el mayor productor de cocaína. Ese lugar lo tenían Chile, Venezuela, Bolivia, Perú, pero Colombia no era el mayor productor de cocaína. De hecho, si uno mira la frecuencia de aparición de la palabra cocaine, LSD y marihuana en publicaciones en inglés, no es hasta que empieza la guerra contra las drogas en el momento del gobierno de Nixon en Estados Unidos, que efectivamente empieza a sonar mucho más la palabra cocaína. Pareciera un poco la demostración de que lo prohibido realmente es lo que busca más la gente. Efectivamente se dispara el momento de las menciones de la cocaína. La cocaína antes era algo más bien visto como una actividad para los artistas estadounidenses y gente de mucho dinero, pero no se veía como una amenaza. En el momento en que se lanza la guerra contra las drogas, ya se hace bastante rentable esta actividad y empiezan a aparecer los pequeños carteles. Uno de los carteles más grandes que le dio la vuelta al mundo fue el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, pero también estaba el cartel de Cali, con el cual se disputaban rutas de narcotráfico, comercio, clientes, etc. Y finalmente, a partir de que terminan los 90 la guerra contra Pablo Escobar, el lugar de mayor productor de cocaína lo empiezan a tomar las guerrillas, especialmente la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que empiezan a tomar el lugar ante el vacío que dejó el cartel de Medellín. Y de esta forma entonces empieza el conflicto armado, que ya antes era una guerra entre el Estado y los carteles, empieza a transformarse y las guerrillas empiezan a obtener una fuerza enorme con la cual ponen en jaque al Estado hasta más o menos el 2002, o de hecho antes del 2002, hasta el 98 empiezan con el gobierno del presidente Andrés Pastrana a llevar a cabo unas negociaciones de paz. Fracasan realmente, pero Andrés Pastrana logra modernizar las fuerzas militares y ahí empieza la recuperación de la institucionalidad en Colombia. Muy bien. Y a raíz de eso, del presidente Pastrana, que sabemos que es quien comienza con el Plan Colombia y con una lucha ya frontal, ¿qué resultados ha dejado hasta ahora? Sí, bueno, a mí me gusta mucho el título de un libro que es justamente sobre el mismo tema, de Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes aquí en Colombia, que se llama Política Antidrogas en Colombia, éxitos, fracasos y extravíos, porque creo que es una forma muy bien de entender el problema. Efectivamente hubo éxitos y lo que ellos querían era reducir, por ejemplo, las hectáreas cultivadas con hoja de coca. Eso se logró. En el 2000 había 163.000 hectáreas y para el 2012 había 47.790 hectáreas, es decir, hubo una reducción enorme. Y también la producción del clorhidrato de cocaína, que es ya el polvito blanco que uno ve en los medios de comunicación. También hubo una reducción enorme, del 55% entre el 2000 y el 2012. Otro de los éxitos de la política antidrogas fue la incautación de los principales insumos para la producción de cocaína. Por ejemplo, el cemento, las incautaciones de combustible y cemento que se utiliza para la producción del clorhidrato de cocaína. Y de la misma forma el aumento de las incautaciones en Colombia aumentó radicalmente desde el 2000 hasta la época. En realidad el ejército de Colombia, con la policía, la armada y la fuerza aérea, han desarrollado actividades muy específicas para la interdicción terrestre, aérea y marítima. Entonces sí ha habido éxitos, pero está la otra contraparte, que es los grandes extravíos, que es, por ejemplo, el efecto balón. Totalmente. Platicábamos hace no mucho con vos en otras circunstancias sobre este efecto balón, que es muy interesante porque lo que hace eso es precisamente eso, como tener un balón con agua en la mano. Entonces cuando se presiona mucho, pues el agua va a salir para otros lados, en este caso la droga puede salpicar otros países. Sí, y justamente eso es lo que ha pasado. La producción
En este momento la producción potencial de cocaína está en el 34% en Colombia, pero ahorita ha aumentado esa producción potencial de cocaína en países como Perú y Bolivia. Ahorita Perú es el que tiene la mayor capacidad de producción de cocaína con un 41% y Bolivia con un 25%, mientras que Colombia está con un 34%. Es decir, sí se logró, pero igual es completamente irrelevante, porque el costo fue demasiado alto, sí, por un lado, y por otro lado los campesinos llegaron a desarrollar técnicas para que en una hectárea rindieran más la producción de la hoja de coca. Es decir, lo que sucedió cuando uno observa, por ejemplo, la disminución de la producción de los cultivos de coca, de las hectáreas cultivadas con hoja de coca, uno va a encontrar que disminuyeron en una proporción mucho mayor de lo que disminuyó la producción de clorhidrato de cocaína. Y una de estas razones es porque los campesinos y los carteles en realidad se volvieron mucho más eficientes en el uso del suelo. Entonces podían producir más hoja de coca en menos hectárea en menor tiempo. ¿Cuáles son las lecciones que puede aprender Latinoamérica de lo que ha vivido tu país? Bueno, es que a mí me gusta el tema porque precisamente Colombia es el que tiene la mayor autoridad moral para hablar de la legalización de las drogas. Así es. Cuando uno lo habla en público, lo primero que dicen es los Estados Unidos no lo van a permitir. Pero la guerra contra las drogas le ha costado 6 millones de víctimas al país desde 1984 nomás. Y esas son unas víctimas que probablemente sean mal contadas, porque uno también puede observar el crecimiento, la disminución del crecimiento económico en Colombia, cómo se ha visto afectado, que es otro tipo de temas que afecta también al resto de la población, no necesariamente a los que vivieron la guerra contra las drogas directamente, o la inseguridad, o otros miles de temas que la gente se vio afectada, no necesariamente por pandillas, sino de manera indirecta. Sí. La mayor lección yo creo que es que hay que renunciar en esa idea, porque la idea ya se probó por más de 3 décadas se ha intentado y ya se vio que fracasó. En realidad la producción sí ha disminuido en Colombia, pero se ha desplazado hacia otros países. El precio continúa casi igual, porque una de las ideas de esto era afectar el precio, teniendo en cuenta que había una elasticidad precio de la demanda respecto al consumo de cocaína, pero no se logró de esa forma. El precio continúa casi intacto, incluso ha bajado, y en este sentido la lección sería simplemente que hay que empezar a presionar para que se renuncie. Yo creo que la presión para la legalización es la guerra. Es como el mismo movimiento, el equivalente al movimiento de los derechos civiles que hubo durante el siglo XX, es lo mismo que se está haciendo ahora, porque la gente lo apoya, muchas personas tienen una visión bastante conservadora sobre las drogas, pero no se dan cuenta de todo lo que está produciendo. Todo. Es que en Colombia ha habido más de 130.000 amenazados, 75.000 personas perdieron algún tipo de bien, 90.000 desaparecidos, o sea, 90.000, muchos más que incluso que en la dictadura argentina. 55.000 víctimas de algún tipo de acto de terrorismo, 540.000 personas afectadas por el asesinato de alguna persona cercana, 10.500 víctimas de minas antipersona, 6.500 casos de tortura, 7.000 de reclutamiento de niños, forzado de niños, y 4.000 casos de violencia sexual. La historia de Colombia sería muy diferente si la droga fuera legal, porque una vez que la droga se legaliza baja el precio y efectivamente por el lado del consumidor, en economía se sabe que cuando baja el precio es más factible que aumente el consumo, eso es cierto. Sin embargo, por el lado del productor, cuando baja el precio, no hay un incentivo para producirlo, porque si el precio es bajo y la rentabilidad no es tan alta, van a disminuir el número de productores. Entonces, el tema se ha tratado desde la perspectiva errónea y se quiere seguir insistiendo en el error. Eso es justamente como la definición de locura que tenía Albert Einstein, de repetir una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente. Y el resultado siempre ha sido el mismo, ha sido la guerra, un montón de pérdida de sangre de los colombianos, que han sido los que más han puesto víctimas en la guerra, y
mientras tanto la producción de cocaína y la demanda de cocaína continúa casi intacta. Respecto a esto que me decías, que cierto es, Colombia es el país que tiene mayor voz, mayor experiencia, dolorosa experiencia en este tema, y que es, por ende, el primer abanderado de este tema, de eliminar la guerra contra las drogas, porque les ha tocado la parte más fea. ¿Ya tienen alguna iniciativa, ya sea ciudadana o política, para comenzar a hablar o comenzar a empujar el tema de la legalización? El tema se habla de forma bastante tímida. Obviamente los liberales que estamos en Colombia hemos insistido mucho en esto. Uno, cuando observa, generalmente los pronunciamientos en contra de la guerra contra las drogas se dan después de que salen de los cargos. Por ejemplo, lo que pasa con César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre el 90 y el 94. Ahorita ha sido bastante tímido en afirmarlo, pero al menos lo dice. Dice que la guerra contra las drogas fracasó. El otro ejemplo es Juan Manuel Santos, que el presidente colombiano actualmente, que es la primera vez que un presidente en ejercicio reconoce el fracaso de la guerra contra las drogas. Tiene toda la autoridad para hacerlo, como bien lo hemos dicho, pues es Colombia los colombianos le han puesto el pecho a esta guerra, pero en general existe como una mentalidad un poco conservadora dentro de los colombianos. Entonces lo que hemos tratado de hacer es desde dos puntos. Uno, de lo que hemos hecho con el Centro para la Libre Iniciativa, el cual estoy dirigiendo, en el cual estamos tratando de cambiar la opinión pública, pero no solamente desde la perspectiva del fracaso de la guerra contra las drogas, sino también de entenderlo como un punto individual, como una decisión individual en la cual el Estado no tiene por qué meterse, porque no es función del Estado decirle a uno qué entra de la boca ni qué sale de ella. Sí. Y por la otra parte estamos trabajando con el movimiento libertario que se creó hace algunas semanas aquí en Colombia, con Daniel Reisbeck, Javier Garay. Daniel Reisbeck escribe para Pan Am Post, para la semana. Javier Garay también escribe para Pan Am Post. Hemos estado tratando también de llevar la discusión no solamente por la línea académica, sino también por la parte política que puede llegar a interesar mucho más a las personas, es decir, captar la atención de un mayor número de personas. Y es por esto también, y realmente me sorprende y me hace sentir de alguna manera apoyada, porque en Honduras también hablar del tema de la legalización, bueno, si en Colombia es tabú, es bien tímido, en Honduras es tabú. En Honduras, yo creo que, y lo platicábamos con Oscar, que Honduras tiene una sociedad, yo no creo que conservadora, yo creo que tiene una sociedad que esconde sus problemas, que los calla. Y bueno, Oscar por eso nos acompaña, porque ha sido un valiente y un pionero en este tema de hablar de la legalización en este país, que también ha sido por nuestra posición geopolítica, que es muy buena para ciertas cosas y muy mala para otras. Y una de ellas es el que nos usan de corredor para el transporte de droga, y en ese corredor pues también es un corredor que deja mucha sangre. Oscar, ¿qué nos puedes hablar de cómo comenzó esta iniciativa de la alianza para promover un poquito, al menos que se hable de este tema? Hola Elena, ¿qué tal? Muy bien. Sí, como tú lo has dicho, ¿no? Honduras esconde sus problemas, la sociedad esconde todo, no son tabús, sino que optamos por no hablar de las cosas prohibidas, ¿no? Y viene de una experiencia personal con el uso, abuso de las mismas drogas, ¿no? El beneficio de salud, con el conocimiento adentro y afuera de este tema. De ahí dije yo, la verdad que el único problema en Honduras es que no hablamos de las cosas. Y pues yo voy a empezar a hablar. Yo sé que la gente a veces se siente que cuando uno toca temas en reuniones con adultos o gente un poquito más helado, con gente tal vez de extremas visiones
políticas o religiosas, se nota que se ponen inconformes las personas, pero por lo general es por lo mismo. No estamos acostumbrados a hablar y a confrontar. Entonces de ahí surge este tema, ¿verdad? Que para nosotros en Honduras, sabiendo que apenas comenzamos, lo que realmente queremos lograr es eso, que la gente comience por lo menos a hablar y a discutir. Y como hablaba Julio, ¿verdad? Hay maneras académicas, están las maneras de salud, hay muchas maneras de atacar el tema. Pero no voy a poder entrar a la gente, no voy a poder probar nuestros puntos si no hago que la gente empiece a hablar. Por lo tanto, uno de los principales, y retrocedemos un poco, ¿verdad?, en los pasos, es bombardear tanta información que sienta la gente que sea tan similar como para que se empiece a hablar de la droga, de la legalización, de la prohibición. En ningún momento nadie está abogando por el uso del abuso ni nada, pero a esto viene a lo que es el primer paso. La gente está hablando de adicciones. ¿Y cuál es uno de los primeros argumentos que hacen con esto cuando tú no tienes conocimiento, verdad? Que es, ay, pero todo el mundo se va a poner loco, nadie va a hacer nada, todo se fue para afuera, ¿no? O sea, vivimos en un país lleno de alcoholismo, lleno de abusos sexuales, de abusos de violencia, de abusos de drogadicción y todo. Pero lo que no sabemos es que el gen adicto es un gen que ataca tal vez a 3 personas de cada 10 que utilizan una sustancia o algún producto o son psicológicamente influenciados por algo. Por ende, no es la gravedad del problema. Lo otro es que una adicción es un problema de salud, no un problema legal. Y la persona que tenga una adicción, por lo general, va a estar adicta al chocolate como está adicta a cualquier tipo de droga. Pero eso lo atacamos, lo podemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Rehabilitación, prevención, discutiendo del tema, ¿no? Entonces la Alianza por el Fin a la Prohibición, el Fin a la Violencia, quiere eso. Por lo menos este primer año, lograr que la gente empiece a discutir con libertad el tema de la prohibición, el tema de las drogas, y que se quiten el tabú de lo que son las adicciones, porque ya pasando eso, creo que podemos empezar a discutir lo académico, podemos empezar a discutir el dinero, podemos empezar a discutir la seguridad, la inversión en seguridad, la inversión en salud. Y a eso es que inicia esta alianza. Disculpa que me alargué un poco. No, está bien. También es importante, creo yo, ese punto que mencionaba sobre las adicciones. Son personas adictas, no son delincuentes. No. Es poder separar esos dos términos, porque también hay personas adictas al tabaco, también hay personas adictas al alcohol, a la comida, adictas al trabajo, a la televisión, o sea, a las redes sociales. Hay personas adictas a cualquier cosa. Lo que pasa es que las drogas se ven mal porque la ley dice que son malas. No todo lo prohibido es malo, y no todo lo malo, y no todo lo legal es precisamente bueno. Entonces, eso es caer un poco en un tema de juego de palabras que hacer. No es, como dice Oscar, con ese tema no se promueve el consumo, porque en algún tiempo también hay que retroceder. El alcohol fue prohibido, tal vez nuestros abuelos se acuerdan de esto, y ahora me hace impresionante que el alcohol fuera prohibido y que ahora personalmente tengo una colección de botellas de cerveza. Entonces, como a mí me puede gustar la cerveza, pero no me gusta el whisky, no porque el alcohol sea legal, yo voy a pasar bebiendo todo el día. Entonces, pero nunca se ha visto que han masacrado un camión porque lleve cervezas de un lugar a otro. Entonces, el tema es muy amplio, no lo vamos a poder abordar hoy todo, pero por lo menos es dejar la noción de lo que se está pasando a nivel de región. Ahora esta pregunta va para los dos. ¿Cómo ven ustedes el ambiente en Latinoamérica para la legalización? ¿Será que en todos los países seguimos teniendo este temor de hablarlo? ¿Nos sentimos criminales al hablarlo? Incluso cosas tan extrañas como que un simple like o un simple me gusta en Facebook, la gente piensa que se le está incriminando en algo.
Entonces, ¿cómo lo ves, Julio? Bueno, yo la verdad creo que sí se ha hecho un avance enorme. El mejor ejemplo es Uruguay. Más que la legalización, en realidad fue la estatización de la marihuana, porque efectivamente, bueno, el Estado tomó el negocio, pero al menos es un avance, es un paso adelante. Aquí en Colombia se está discutiendo el uso de la marihuana medicinal, que es un avance supremamente tímido, que no tiene nada que ver con el problema, porque el problema en Colombia no es la marihuana, sino la cocaína, pero al menos la gente dice, bueno, pues la marihuana medicinal está bien. Y bueno, el mejor ejemplo es lo que está pasando en Estados Unidos con los estados que han venido legalizando la marihuana. Eso es un proceso, porque por varias décadas han convencido a las personas que es un problema legal, como tú lo decías, más que un problema de salud pública. Entonces es difícil cambiarle la mentalidad a las personas, pero ya se está trabajando en el tema. Antes no había ningún movimiento que estuviera totalmente decidido y volcando todo su esfuerzo hacia la legalización de las drogas, y en este momento los hay en varios países. Nunca se había hablado del tema de las drogas desde una perspectiva individual, y aquí en Colombia ya se empezó a trabajar. Incluso desde el 94 en Colombia hay una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el consumo de drogas, que eso es al menos un avance, es un paso hacia adelante, y acepta el consumo de ciertos gramos que puede portar una persona y que no la pueden detener ni lo pueden meter a la cárcel simplemente por tener. Entonces eso ha sido un avance. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se trató otra vez de prohibir, o sea, de penalizar ese consumo mínimo, evitando el microtráfico, pero de nuevo la Corte Suprema logró despenalizarla. Entonces al menos el consumo en Colombia ha habido avances. El problema ahorita es la producción, porque que de hecho es una doble moral bien curiosa. Dicen, usted puede consumir, pero no tenemos pero es ilegal producirlo, es decir, no hay forma de conseguirlo legalmente. Y eso se presenta, el mayor problema de eso es que se empiezan a buscar sustitutos, como lo que ha pasado con la heroína y esta droga, el crocodile, que destruye a las personas, pero por buscar sustitutos a drogas más baratas, terminan la gente metiéndose un veneno en el cuerpo, un veneno mucho peor de lo que puede ser incluso la heroína, que ya se usa mucho decirlo. Pero el ambiente en América Latina yo creo que es positivo, ¿no? Hay que trabajarlo bastante, porque la tradición católica y la tradición tan conservadora de los latinoamericanos los hace como bastante reacios al cambio, pero al menos hay gente que está trabajando en el tema. Oscar. Ok, nosotros tuvimos un caso aquí en Honduras. A esto viene algo de lo que yo propongo cuando es el uso del uso de salud, ¿verdad? De algo como la marihuana, para empezar con algo, ¿verdad? Alrededor del mundo hay agencias como MAPS que se dedican a estudiar el efecto de las drogas psicodélicas en el trato de enfermedades emocionales, y ya se está viendo alrededor del mundo. En Honduras tenemos un caso bien especial, siendo un país tan pobre. Nuestro sistema de salud es bastante sensible. El año pasado hubo un caso que repercutió incluso allá en Chile, en el cual el Seguro Social fue desfalcado de una increíble cantidad de millones de dólares. Lo que obliga al mismo seguro a empezar a buscar solución para la importación de medicinas, y una de las soluciones a esto es la importación de medicamentos genéricos de muy baja calidad. Y digo yo, es cierto, está el medicamento genérico, pero hay tantos avances en el estudio de la marihuana para el tratamiento de tantas enfermedades, y es tan accesible, tan costo efectivo. ¿Por qué no ser esa una opción? Si vamos a importar químicos de muy baja calidad, ¿por qué no producimos cosas naturales de muy alta calidad mejor, no? Es una de las... me diera la lógica, ¿no? De que así pienso yo. Claro, sé que estamos pasando por los tabús y todo, pero veamos esto, estamos en necesidad. ¿Por qué vamos a buscar algo tan más dañino cuando podemos buscar opciones que tal vez son más saludables a las personas y más accesibles sobre todo, ¿no? En cuanto... Sí. Dime. No, sí, sí.
En cuanto a la situación en Honduras de las drogas, yo he sentido de que ya se habla bastante. En mis pláticas en grupos sociales, veo mucho los targets, los segmentos. Y bueno, justamente ahorita yo estaba de visita en una zona rural de Honduras que se llama Santa Bárbara. Estaba una señora como de 90 años, ¿no? Quejándose de la artritis. Bueno, le digo, frótese con agua de marihuana. ¿Y dónde voy a conseguir? Ahí sí está en la montaña, le digo yo. En lo mismo salió un amigo de ella y dice, ahí hay manzanas de eso plantadas, yo le voy a conseguir. Bueno, a lo que haga referencia a esto, sí me deja ver algo. E incluso a esas edades, ven viable la opción. ¿Qué pasa? Alguien decidió hablar sobre el tema. Y dijeron, bueno, veamos, sí, hay que ver. Eso es lo que estoy tratando de hacer el punto clave, de que empecemos a hablar. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, vamos a ver que hay muchas soluciones dentro del fin a la prohibición. Esto que hemos tocado apenas salud y adicción, ni siquiera hemos empezado a tocar temas de seguridad y violencia, ¿no? Sí. Pero yo siento que vamos en buen camino. Uruguay marcó, tal vez fue pionero en Latinoamérica en lo que podría ser una desregulación completa, ¿no? Claro, sabemos que los pasos son claves: la despenalización, la descriminalización, la legalización médica y la legalización recreacional. Son los pasos iguales por los que vamos convenciendo a la gente paso a paso del por qué es mejorar y tener políticas más sensibles sobre el uso de las drogas, ¿no? Regularlas igual que regulamos el alcohol y el tabaco. Yo creo que vamos avanzando. Desde el momento que alguien empieza a hablar y que nos unamos las asociaciones a nivel de Latinoamérica y empecemos a buscar este bien común, sea por violencia, sea por salud, sea por el mismo uso recreacional, creo que vamos a llegar a políticas más sensibles, ¿no? Y vamos a poder unir a la región y podernos... Se lo voy a poner así de claro. ¿Cómo es posible que están legalizando en los países del norte? Aún así nosotros seguimos peleando por fondos para seguir la violencia y la guerra contra las drogas. Sí, es algo bastante incoherente, porque Estados Unidos ya interfirió. O sea, es como, ¿sabes lo que a mí me abre la mente? Es decir, claro, síganse ustedes allá en su guerra contra la droga y todo, mientras nosotros sentamos las bases para dominar esta economía. Sí. Y bueno... Sí, el aspecto económico es algo importante de mencionar. El gobierno federal de Estados Unidos está observando los estados en los que se ha de alguna manera despenalizado y ver cómo está impactando positivamente la economía, porque inmediatamente que algo pasa a ser legal, incluye impuestos. Dinero. ¿Sí? El estado de Colorado recibió casi $34 millones solo de impuestos para las escuelas. Esto es solo el porcentaje que le dedicaron a las escuelas. Ahorita en el mes de enero le van a dar a sus escuelas $2.3 millones. Ahora pensemos, Elena, en Honduras, ahorita se están peleando porque no hay pupitres, no hay nada. No tenemos opciones. Aquí hay una opción enfrente de nosotros. Claro que estamos iniciando un camino para que la gente lo empiece a ver viable, pero no tenemos opciones, entonces la mejor opción es esta. Para poner a la gente un poquito en contexto en la situación de violencia que está viviendo Honduras, que ha mermado un poco, pero igual sigue siendo alarmante para cualquier persona que vive en un país medianamente civilizado. En Honduras hay un promedio de 20 asesinatos diarios. De esos 20 asesinatos diarios, 13 están vinculados al narcotráfico. 13. Entonces, solo hagamos la suma, cuántos son a la semana, cuántos son al mes, y vamos sumando y sumando, y no son cifras, porque cuando Julio leía nos compartía las cifras que ha dejado la guerra contra las drogas en Colombia, yo las escuchaba y decía, estas son personas, estas no son cifras, que se escuchan bien suaves, se escuchan bien a la ligera, pero son familias que han sido desplazadas, son historias, son vidas que hubieran podido producir al país y no están. Entonces, en ese tema es, por lo menos personalmente, en el que más me aboco y más me enfoco.
Y por Pero ejemplo, en Colombia sí. acabó de salir el escándalo porque se encontró que algunos agentes de la DEA vinieron a Colombia y entre 2005 y 2010, si no estoy mal, abusaron sexualmente de algunas menores de edad. Es decir, o sea, la política, cuando la gente de izquierda habla normalmente del arrodillamiento de América Latina frente a las políticas de Estados Unidos, es muy curioso porque generalmente omiten el que de verdad importa, que es esa guerra que es totalmente absurda contra las drogas. Y uno ve, por ejemplo, lo que hizo Venezuela muy hostil contra los Estados Unidos y todo, pero nunca jamás Chávez habló de la legalización de las drogas, que es uno de los problemas que genera mayor violencia, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Sí, totalmente. Es la doble moral de ellos que ya conocemos y que no les gusta hablar de esos temas porque me imagino que ellos sienten que pierden el control y ellos se vuelven un poquito locos con eso de no tener el control, y son temas que no les gusta ahondar porque ellos son así. Y además, otra comparación, porque si lo vemos del lado un poquito ideológico, el otro día leí un artículo muy interesante sobre cómo el flagelo de la guerra contra las drogas es igual o más cruento que el del socialismo. Entonces, sí, nos quita libertades, nos afecta la economía, nos puede hundir un país. Entonces, por donde queramos hacer la comparación, es así de cruel. Nosotros, Elena, ahorita acabamos de iniciar, creo que tú estabas al tanto, acabamos de iniciar el capítulo hondureño de Estudiantes por una política sensible a las drogas. Me interesa mucho esa palabra, sensible, ¿no? Cuando viene a hablar de violencia. Sí. No podemos prohibir, es difícil prohibirle al ser humano, es casi imposible prohibirle. No podemos declarar guerra porque estamos declarando violencia, o sea, cualquier palabra con guerra es violencia. Pero ¿por qué no empezamos a hablar de buscar políticas sensibles, menos dañinas? Porque las que hay han sido dañinas e infructuosas por los últimos 40, 50 años, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tal vez empezarle a comunicar a las personas de sensibilizarnos, porque creo que el ser humano básicamente lo que esperamos con las cárceles, lo que esperamos con rehabilitación es eso, rehabilitación. Pero no estamos rehabilitando a nadie ni estamos previniendo nada, simplemente estamos alimentando violencia. Entonces cuando viene el tema de las drogas, yo creo que a la gente se le hace bien difícil pensar en liberar, legalizar, ¿verdad? Pero yo creo que si le decimos busquemos políticas y leyes sensibles a la integridad de los seres humanos y que también protejan la salud de los que la necesitan, creo que tal vez la gente va a pensar un poco, ¿no? ¿Cómo abordamos estos temas? Porque sí es bien grave la violencia que tenemos nosotros y que estamos viviendo, y es muy difícil que vaya a parar en cualquier tiempo pronto, ¿no? No, porque esto es así como o sea, están atacando a alguien, entonces hemos vivido muchas expresiones, Colombia ya lo vivió, nosotros estamos viviendo ahorita con las extradiciones que están habiendo y se sabe, cuando hay una extradición hay un repunte de violencia considerable. Entonces, está realmente brindando prosperidad, como en el nombre del similar de la Colombia que está aplicando el gobierno de Estados Unidos en Honduras, Guatemala y El Salvador, o estás también queriendo curar una herida, pero en vez de curar la herida, la abrís más y la abrís más. Entonces, es que la violencia, perdón, no, sí. La violencia, nada se resuelve con violencia. Sí, es simple, nada resuelve con el ser humano. El ser humano no es violento hasta que está en una posición en la que le toca defenderse.
Entonces, nosotros ¿qué hemos hecho? Declarar guerra, en vez de buscar políticas sensibles, ¿no? Entonces, y dentro de estas políticas sensibles, antes de que se me olvide, también es importante mencionar que debe haber justicia, porque el daño está hecho y hay daños que no podemos negar que están hechos por esta mal llevada política de prohibición. Entonces tiene que haber justicia, pero que esa justicia sea sensible, asimilada y sea comprendida, y no es que estamos evocando aquí como hippies locos el amor y paz o una cosa así, no, pero sí tiene que haber justicia, porque solo por medio de la justicia hay prosperidad y hay un avance y hay un pueblo que se puede levantar y que se puede recuperar, pero sí tiene que ir de la mano con estas políticas sensibles que menciona Oscar para que pueda realmente ver un fruto visible. Claro, yo pienso que eso es otra cosa a causa de la violencia, Elena. Nos hemos desensibilizado a la misma violencia. El mismo morbo que nos hace leer el periódico de cuántas muertes y cuántas matanzas. Tanto exponernos a eso, simple y sencillamente nos desensibilizamos. Entonces, para nosotros da lo mismo porque ya mataron a unos narcos. No, mataron gente inocente en el proceso también. Y créanme o no, es culpa de nosotros apoyar la misma guerra contra las drogas. Entonces, no, ya es hora de que nos unamos en Latinoamérica y hablemos el mismo tema y decir, busquemos otra solución más sensible y no violenta a este tema. Así como se ha hecho con el alcohol, así como se ha hecho con el tabaco, se controlan. Ahora, ¿cómo podemos medir las ventajas de una legalización o de una despenalización frente a la evidente pérdida de la prohibición? Estamos hablando en temas económicos o sociales. Bueno, justamente de lo que estaban hablando de la justicia, yo creo que ese es uno de los mayores problemas en Colombia, y por dos motivos principalmente. El primero, porque la guerra contra las drogas lo que ha hecho es meter un montón de personas a la cárcel que no son productores, que no son delincuentes, que no han cometido ningún crimen. Lo único que hicieron fue decidir sobre su propia vida, para bien o para mal, pero hacer lo que les dio la gana con su cuerpo. Entonces, ha habido una congestión enorme en las cárceles en Colombia. Ha crecido enormemente el número de presos, pero por otro lado también la corrupción que se presenta en la rama judicial gracias al narcotráfico. Y no solamente en la rama judicial, sino en general también en la rama ejecutiva. Es que en Colombia tuvo un presidente que a todas luces fue financiado por el cartel de Cali. Es decir, el problema de la guerra contra las drogas no solo acaba en el tema de la seguridad y los homicidios que produce, sino también en la desinstitucionalización que puede producir en un país. Cuando uno observa, por ejemplo, las trazas aéreas, es decir, las rutas de narcotráfico que salen desde Colombia y generalmente durante la década pasada salían desde Colombia y terminaban en Honduras, pero ha habido, debido a la presión militar que Colombia ha ejercido, esas trazas aéreas se han desplazado hacia Venezuela, y no puede entender entonces por qué ha aumentado de tal manera en Venezuela los homicidios. Y es justamente esto, es cómo se han desplazado esos homicidios que antes se producían en Colombia, se han desplazado hacia Venezuela porque terminaron adquiriendo todo ese poder de los carteles colombianos, que los terminaron adquiriendo en Venezuela. Y la disputa territorial y la disputa por las rutas de narcotráfico son las que terminan generando esos homicidios. Entonces, la legalización de las drogas, por un lado, tendría un efecto institucional enorme, que sería que ya no habría un poder oscuro detrás del poder, haciéndolo, pues, manejándolo como un títere. Colombia tuvo, la crisis institucional en Colombia fue tan enorme que el Congreso, más de la mitad del Congreso de la República, terminó vinculado con los mal llamados paramilitares, que eran más que paramilitares, es decir, más que una fuerza paralela a los militares, eran carteles de narcotráfico, eran ejércitos de narcotraficantes enormes que lograron influenciar de tal forma a la política colombiana que llegaron a ocupar la mitad de las curules en el Congreso. Es decir que la ventaja institucional es enorme,
Ahora, la otra ventaja es el desgaste que se genera en la fuerza pública, porque es que el Estado solo está para dos funciones y ya, el Estado no se creó para evitarle a la gente consumir lo que quiera. El Estado está para una función muy clara que es la de seguridad y otra muy clara que es la de justicia. Entonces, en esa mezcla de funciones, lo que ha habido es que aumentan los robos, aumentan los atracos, aumentan los homicidios, pero la policía está concentrada en que una persona en un parque no se fume un cacho de marihuana, que eso es totalmente absurdo. O sea, en lugar de estar protegiendo la propiedad y la vida de las personas, está tratando de evitar que alguien decida sobre su cuerpo. A mí me gusta mucho una entrevista que le hace Randy Page a Milton Friedman, en la cual Milton Friedman da una respuesta bastante inteligente y lo pone de esta forma. Dice, una niña que muere por una bala perdida en un enfrentamiento entre pandillas por el control del expendio de drogas, esa niña sí es una víctima. Un tipo de 18 años o 19 años que decide fumarse un cacho de marihuana no es una víctima. Esa persona no es una víctima, él sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo con su cuerpo. Es decir, nadie en este momento puede decir que no tiene ni idea de lo que hace la droga, porque sería totalmente absurdo. Y hay otra respuesta que me gusta mucho que da Ron Paul cuando le preguntan sobre la legalización de la heroína, si él está de acuerdo con la legalización de la heroína, y él dice que efectivamente lo está, porque es que yo creo que nadie en Bogotá está diciendo como no, ¿sabe qué? Es que yo tengo tantas ganas de meter heroína que necesito en verdad que el Estado me detenga, porque si no voy y me meto una sobredosis de heroína. No, nadie, en realidad. La gente se mete porque sabe que eso es peligrosísimo, sabe que se puede quedar ahí o no es la prioridad o no es lo que quiere. Exacto, ese es uno de los grandes temas, que creen que hoy se legaliza y en la noche todos estamos hasta atrás con... Sí, pero no, o sea, yo creo que muchos estamos totalmente conscientes de igual el cigarro es legal y no por eso todos fumamos. Entonces, es educación también, educación es información. Y bueno, Oscar, ¿cómo crees que podemos medir las ventajas de la legalización o de la prohibición? Perdón, o de la despenalización. Bueno, nosotros, desde el punto de vista comercial, para medir efectos, ¿verdad? Indicadores. Indicador en salud, indicador en seguridad, indicador en violencias. ¿Cuáles son los que se miden al momento de legalizar? Pues el incremento o no sé cómo se dice en español, pero la disminución de casos relacionados con drogas, ¿no? Empezamos a ver que hay menos casos de posesión, menos casos de uso, menos casos de abuso, pero al mismo tiempo estos números los vamos poniendo al lado de los casos que afectan a terceros, que es realmente lo que nos interesa, ¿verdad? Porque obviamente si legalizan la marihuana y agarran a gente con marihuana, no se registra ningún crimen. Claro que bajan los crímenes, ¿verdad? Sí. Pero en la tranza, entre comillas, que le llaman a veces, en la compra de la marihuana o en la compra de una droga o una transacción de esto, genera algún tipo de violencia o algún tipo de acto ilegal. Al medir esos actos de segunda línea, esos actos que ya no se empiezan, ya no se ven menos muertes relacionadas a crímenes de droga, ya se ven menos violaciones, se ven menos casos domésticos relacionadas al abuso o al uso de drogas. Entonces desde ahí empezamos a medir el efecto que se está teniendo. En salud tenemos todos los indicadores médicos, ¿no? Algo muy importante que me gustaría mencionar para Honduras es que el sistema de salud de Honduras no tiene inversión, o por lo menos solo es el 1 a 2% de todo el presupuesto nacional para todo. Solo es como el 1 o 2% que se dedica a enfermedades emocionales, como ser la depresión, como ser la ansiedad, como ser las adicciones. Solo es el 1%. Entonces, ¿qué sucede? Al haber más dinero para invertir en eso, por lo menos vamos a poder empezar a tratar enfermedades emocionales que son de las que más aquejan a nuestro territorio. Y para la siguiente yo les voy a tener todos los datos del estudio que estoy haciendo sobre el tratamiento que podemos hacer para enfermedades emocionales en Honduras. Y Oscar, respecto a eso, solo me gustaría decir que en lo personal tuve la experiencia de visitar el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, que es un hospital del Estado que atiende
personas con alguna enfermedad, algún problema mental. Sí. Y bueno, solo hay 2 hospitales de Santa Rosita y el Mario Mendoza. Y existe uno que es de carácter non-profit, que es una ONG que se llama el Hospital San Juan, aquí en San Pedro, bastante nuevo, bastante moderno, muy bonito, pero full privado, ¿verdad? Esa es otra cosa. Cuando yo visité Santa Rosita, me llamó la atención porque de repente llegamos a una puerta que era como esos calabozos que nos pintan en las películas, con una ventanita cuadrada así arriba, que no solo si te inclinabas así podías verla, y yo solo escuchaba gritos y gritos adentro y que le pegaban patadas a la puerta, y pregunté quién estaba ahí. Entonces me decían que esa era la unidad para recuperar adictos a las drogas. Entonces yo me dije, ok, los recuperan de las drogas y se vuelven y tienen alguna otra enfermedad después, una método rudimentario y del siglo XVIII absolutamente. Y quienes tienen posibilidades de recuperarse, desgraciadamente, solo es alguien que tenga los ingresos económicos suficientes, como decías, para poder pagar una institución privada aquí en el país o salir del país. Es caro, Elena, es caro buscar la solución privada. No es para todos. Además de eso, sumar el estigma de la familia de que tiene un adicto y entonces tiene que sacar. Ay, sí, es problema. Es un problema eterno. Entonces, este es un tema que nos da para un maratón de programa, pero sabemos que nos está esperando los amigos de Las Américas Opinan. Entonces, yo ahora a ustedes les quisiera agradecer mucho por estar aquí. Si no me equivoco, este es el primer programa en Honduras que toca el tema. Sí. En medios tradicionales no se toca, y agradecemos a Radio TPC por el espacio, porque es un tema muy sensible, es un tema que nos está flagelando como países, nos está dejando mucho dolor, muchas muertes, mucha inseguridad y que ya no queremos. Entonces, para cerrar, sus palabras, Julio. Bueno, no sé, el costo institucional realmente de la guerra contra las drogas es enorme. Si no se pone fin a eso, yo creo que este es uno de los mayores problemas que tiene la región, porque gran parte del bajo crecimiento económico que se tiene en algunos lugares y gran parte de la violencia proviene justamente de este lugar, y gran parte de la incapacidad del Estado para, por ejemplo, juzgar los crímenes proviene justamente de la congestión que se produce en la guerra contra las drogas. Entonces, nada, el mensaje es que toca seguir luchando por esto. Esto es, como lo dije antes, es la lucha del siglo XXI, es semejante a la que se dio por los derechos civiles, porque es una muerte, pero es una muerte que parece invisible. La gente no se está dando cuenta de toda la violencia que está produciendo debajo de esto. Y por ejemplo en Colombia es bastante curioso, porque están en las negociaciones de paz y durante las negociaciones se le pagó a la ONU una campaña para supuestamente aumentar el comportamiento pacífico de los colombianos, como si fuéramos violentos, pues unos animales todos. Y lo ridículo es que en Colombia, un país totalmente famoso por el tamaño de las bandas criminales, por el tamaño de las mafias y del crimen, todavía se piensa que la principal causa de violencia es la intolerancia. Eso es totalmente ridículo. Hay unas bandas criminales enormes que manejan el territorio. Entonces, la invitación es para que se cree conciencia de todo el daño que está haciendo la guerra contra las drogas. Si se quiere, no tiene que ser necesariamente desde la perspectiva libertaria, defendiendo al individuo como soberano de su propia vida, pero al menos desde una perspectiva racional, que se entienda que es un problema de salud pública y no es incluso es un problema de salud privada, no es un problema del Estado, no es un problema en que el Estado tenga que meter mano ahí. Muchas gracias, Oscar. Pues como lo dije al principio, yo quisiera que pudiéramos empezar a hablar, que se pudiera empezar a discutir y no estigmatizado. Sí.
quisiera que pudiéramos empezar a hablar con todo tipo de gente, en contra o a favor, no importa, pero empecemos a abrirnos, porque Honduras necesita cambios y no son reestructuraciones, son cambios los que necesitamos, y eso quiere decir en dirección totalmente diferente a la que hemos llevado, ¿no? Muchas gracias, Julio, por todo lo que has compartido, he aprendido bastante. Gracias a usted. Y espero que podamos hablar más. Sí, nosotros estamos haciendo. Todos en conjunto. Claro. No necesariamente es libertario esto es algo de salud, esto concierne al ser humano. Sí, claro. Entonces, yo por eso trato de llevar las comunicaciones bien claras de que no es un tema tan político como lo es del ser humano y de salud, y esto concierne a todos. Entonces, por favor, bajemos las defensas políticas, ideológicas, y hablemos de cómo vamos a mejorar. Y gracias, Elena, por darnos este espacio. Gracias a ustedes. A veces me emociona un poco, pero es un tema bien crítico, ¿no? Sí, y que, como repito una vez más, da para muchas horas porque tiene muchísimos ángulos de los que tratarlo. Y bueno, en pocas palabras podemos decir que llevamos 30 años en una guerra que ha dejado más muertos que resultados. ¿Pero cambió algo? No. Solamente la forma de hacer el negocio, pero resultados efectivos no hay hasta el día de hoy. En pocas palabras podemos decir que estamos hablando de una verdadera tragedia humana que ha dejado muerte y secuelas sociales profundas por donde ha pasado y que sigue cobrando vidas a diario sin que se vea fin a esta estela de violencia. Entonces, ¿por qué seguir empecinados en algo que a todas luces es un fracaso? En pocas palabras podemos decir que dejemos de tenerle miedo a la palabra legalización, tengamos miedo de no hacer nada y quedarnos con lo único que hasta ahora conocemos y que definitivamente sigue sin dar resultados. Muchas gracias a todos. Esto ha sido Honduras Libertaria, un espacio para todos para hablar de la libertad, de todo lo que nos preocupa en nuestro país Honduras y la región. Los dejamos con Las Américas Opinan. Gracias al gran equipo de TPC por el espacio. Nos escuchamos el próximo jueves. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos. Nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.